Bien, continuamos ahora con el maestro Guillermo Vega Zaragoza, quien ya está con nosotros. Maestro Guillermo Vega, bienvenido. El maestro Guillermo Vega nos va a estar presentando una interesante charla literaria titulada El poder magnético de la palabra poética. Voy a leer a continuación para ustedes su semblanza literaria y menciona la letra. El maestro Guillermo Vega Zaragoza nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1967. Es autor de los libros de poesía Preñar el silencio, Desde la patria del insomnio, Sin saber, y poemas para ablandar a las rocas, y de los libros de cuentos Antología de lo indecible, y El perro de Brasil, y de los volúmenes de ensayo La tertulia, ensayos sobre literatura mexicana, ensayos sobre autores sin fronteras, el cual muy pronto se estará editando por Puerta Abierta Ediciones. El maestro Guillermo Vega Zaragoza obtuvo una mención honorífica en el Premio Nacional de Literatura Efraín Buena en el año 2001 y en el cuarto Premio Nacional de Poesía Nueva Marco Antonio Montes de Oca en el año 2000, así como tercer lugar de poesía en el Premio Nacional de Literatura y Artes Plásticas El Búho en el año 2000 y mención en el concurso 33 de la revista Punto de Partida de la UNAM. Sus textos han aparecido en más de 25 antologías y diversas publicaciones de México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Cuba y España, y han sido traducidos al inglés, francés, portugués e italiano. Ha participado en múltiples recitales y lecturas individuales y colectivas, encuentros nacionales e internacionales, así como en conferencias y presentaciones de libros de diversos géneros. Ha sido jurado y de 20 premios nacionales, estatales e internacionales, así como dictaminador en diversas editoriales como Santillana y Editorial Norma. Ha publicado en suplementos literarios y revistas culturales tales como La Jornada Semanal, Confabulario del Universal, Laberinto de Milenio Diario, El Ángel de Reforma, La Cultura de México, de la revista Siempre, de las revistas críticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma de México, Toma Cine, etcétera, Alforja y Opción, entre otras. Él estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado en Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. En 1986, a los 19 años, empezó a publicar crónicas y reseñas en el suplemento Sábado, de 1+1. A partir de 1999, se dedica de lleno al periodismo cultural, la docencia y la escritura literaria. Del año 2004 al año 2019, laboró en la revista de la Universidad de México, de la Universidad Autónoma de la UNAM, donde fue jefe de redacción y editor digital. Ha impartido cursos y talleres de creación literaria, redacción y comunicación en diversas instituciones, tales como el Instituto Nacional de Bellas Artes, en escuelas de escritores como la SOGEN y la UNAM, en la Universidad Autónoma del Carmen, Universidad del Valle de México, Universidad Anáhuac y Universidad Iberoamericana, entre otras. Maestro, es suya la palabra. Adelante. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Norma Navarrete por la invitación a este encuentro y pues bueno, a charlar un poco. Y ya que estamos acá, pues bueno, habiendo escuchado pues esta muestra generosa de poesía con
tanto con la maestra Krishna, eh, con Mónica, con la maestra Ada y también con la maestra Norma Navarrete. Pues bueno, eso nos va a dar pie precisamente a ya estar calientitos para poder hablar precisamente sobre esto que hablamos, ¿no? De la palabra poética, el poder magnético de la palabra poética. Entonces, en esta ocasión yo voy a hablar sobre voy a hablar sobre dos cosas, fundamentalmente, ¿no? Dos cosas. Primero, eh, ¿por qué es la poesía y para qué sirve? Y cómo sabemos que nos encontramos ante la palabra poética, cómo se arma la palabra poética. Entonces, vamos a ver precisamente cuáles son estos puntos. Pues primero que nada, la poesía, digo, para no meternos en cuestiones, eh, académicas o muy profundas, podemos decir que la poesía es el género más personal e íntimo de los géneros literarios. La poesía es el género que precisamente eh, eh, permite a los seres humanos comunicar a través de la palabra los sentimientos y las emociones precisamente a través del lenguaje. Pero, pues, uno podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿para qué, si ya existe el lenguaje, por qué es necesaria la poesía? ¿O cuál es el motivo por el cual surge la poesía? Bueno, precisamente la poesía surge porque el lenguaje cotidiano, el que hablamos todos los días, resulta insuficiente para poder comunicar todo lo que el ser humano siente y padece y piensa. Y entonces es necesario ensanchar, ampliar el significado de las palabras cotidianas. Y es así como surge la poesía. Bueno, voy a hacer un símil, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que nosotros lo que queremos comunicar es que tenemos hambre. Queremos comunicarle a las otras personas que tenemos hambre. Y entonces decimos, bueno, pues tengo hambre, eh, pero esa sola sentencia de tengo hambre es insuficiente para mostrar, para comunicar y ser precisa. Es decir, ¿qué tanta hambre tengo? Entonces, bueno, puedo ir ensayando otras formas de decirlo, ¿no? Puedo decir, tengo mucha hambre, tengo muchísima hambre, y sin embargo, eso no se acerca ni siquiera un poco a verdaderamente definir cómo es el hambre que tengo en ese momento. Entonces, ¿qué hago para que las palabras se acerquen a la emoción, al sentimiento, a la sensación que estoy sintiendo, que estoy experimentando y que quiero comunicar? Bueno, pues entonces recurro precisamente a dotarles a las palabras de otros sentidos, de añadirles otros sentidos, de cambiarles el sentido, ¿sí? Y de acompañarlas de otras palabras. Y al cambiar el sentido cotidiano a las palabras y acompañarlas de otras palabras y combinarlas con otras palabras, nos acercamos mucho más. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una hipérbole, ¿no? Que es una figura retórica, que es una exageración. Y entonces, en lugar de decir tengo muchísima hambre, digo
tengo tanta hambre que me comería un caballo. Obviamente, pues no es real. Bueno, algunas personas sí podrían comerse un caballo, pero no es real que me pueda comer un caballo, pero a través de la exageración, de esta hipérbole, yo puedo ilustrar, ¿sí?, la magnitud de mi hambre. Y entonces allí ya me estoy acercando a lo poético. Precisamente de eso se trata la poesía. La poesía se trata de acercarnos lo más que podamos con la mayor exactitud a definir y a comunicar las emociones, los sentimientos, las sensaciones que experimenta, en este caso, pues bueno, el poeta. Entonces, esa es la primera necesidad que surge, que surge y que resuelve y que encontramos una forma de resolverla, que es la poesía. Ese es en un primer momento, ¿no? El otro momento es en el cual, pues bueno, sabemos que pues, la poesía ha existido desde hace mucho y que bueno, pues dos de los principales poemas que fundamentan la cultura occidental, que son la Ilíada y la Odisea, pues son poemas épicos, es decir, que nos cuentan las hazañas de los héroes y de los dioses. Y durante mucho tiempo a eso se dedicó la poesía, a cantar, a loar las batallas y las hazañas y a transmitir el mito y las fábulas de los héroes y de los dioses y de los dioses antiguos. Sin embargo, conforme nos fuimos alejando de esa concepción del mundo, ¿no?, donde todo estaba habitado precisamente por los dioses y los mitos y las fábulas, caemos entonces a la época moderna en la que predomina precisamente el individuo, ¿sí? A partir del Renacimiento y de la época moderna surge lo que ya llamamos, ya no la poesía épica, que era esa poesía donde se canta a los dioses y a los héroes, sino caemos en la poesía lírica, es la poesía del yo, la poesía donde el, el ser humano, el hombre y la mujer, escriben y comunican precisamente sus emociones y sus visiones del mundo. Ya no es cantar a los dioses, ya no es contar las hazañas de los dioses y de los héroes, sino es cantar precisamente las emociones y los sentimientos, el yo interno del poeta. Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos en la actualidad, en la poesía. Entonces, obviamente, pues bueno, ha pasado muchísimo tiempo en la historia de la humanidad y pues bueno, han surgido muchos movimientos poéticos, muchísimas formas, transformaciones de lo que es la poesía. Para nosotros en lengua española, pues tenemos todo este siglo o más de un siglo de poesía en español, el siglo de oro español, donde fue la gran contribución de poetas de lengua castellana al mundo de la poesía y no solamente a la cuestión de las obras, sino también de las formas y del lenguaje, ¿no? Pero eso ya eso es una época y pues bueno, hay que leer, hay que inspirarse también en ellos, pero ¿qué es lo que se está haciendo en la actualidad? Bueno, afortunadamente, y eso es una cuestión clara en la actualidad, afortunadamente, nunca antes en toda la historia de la humanidad se había escrito y se había publicado, se había hecho pública tanta poesía como en la actualidad, en los últimos, vamos a decirlo así, 20, 25 años. Y todo eso gracias a qué? Precisamente a la tecnología digital, a la internet y ahora, pues bueno, a esta era de las redes sociales, donde todas las personas tienen, bueno, que tienen obviamente
la posibilidad de estar conectadas a Internet y de tener una computadora o un teléfono, pueden escribir y pueden comunicar lo que están escribiendo, todos sus pensamientos, todas sus ideas y sobre todo escribir ¿Qué poesía, pasó? comunicar poesía, comunicar poesía. Bueno, ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos en la actualidad, que precisamente ese es esto. Por una parte es algo muy positivo, precisamente el hecho de que haya la posibilidad de que muchas personas puedan comunicar y puedan publicar, hacer públicos lo que escriben, pero al mismo tiempo se da la cuestión de que hay una sobreoferta de poesía, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo, por lo mismo, hay pocos lectores de poesía. Entonces, eso nos lleva a precisamente tratar de dilucidar y hacer una pregunta. ¿Todo lo que se escribe como poesía es poesía? ¿Es posible determinar qué cosa sí es poesía y qué cosa no es poesía? Eso también, esa es una de las grandes preguntas, porque si todo puede ser, si todo es poesía, pues entonces, si yo leo y recito la lista del mandado, ¿no? De la lista del súper, y digo que es un poema, pues entonces eso es poesía. Si todo es poesía, entonces nada es poesía también. Entonces, este debate, ¿no? Acerca de si algo, si es poesía o algo no es poesía, es algo que en la actualidad está muy en boga precisamente. ¿Qué es cómo se determina en la actualidad lo que es la poesía? Y entonces nos encontramos con vamos a decirlo así, dos bandos. El bando de las personas que abogan porque la poesía tiene que ser transparente, tiene que ser entendible, tiene que ser precisamente donde se utilicen las palabras cotidianas, ¿sí? Y que no represente para el lector ninguna dificultad para ser entendido el mensaje del poeta, para ser entendida la poesía. Y está el otro bando que precisamente cae en lo contrario, que es precisamente el hecho de que no, de que la poesía no tiene que ser tan transparente, que la poesía no tiene que ser tan directa, sino que tiene que tener o guardar algún tipo de misterio y tiene que ser de alguna manera difícil de, o vamos a decirlo así, representar alguna dificultad para ser entendida, descifrada, ¿no? Entonces, esas son las dos visiones que existen en la actualidad. Por un lado, los que pugnan por una poesía transparente y los que otros que pugnan por una poesía, vamos a decirlo así, más oscura, más intrincada. Y bueno, entre esas dos posiciones, pues hay diferentes rangos, ¿no? Entre los que se mueven las personas, los poetas, las personas que escriben poesía. Pero independientemente de esas dos posiciones, para mí, especialmente, yo creo que la poesía puede definirse muy claramente y puede reconocerse muy claramente precisamente a partir de si un texto, ¿sí? Si algo que se escribe de primera instancia con intenciones de ser un poema o con intenciones poéticas, tiene o no tiene poesía dentro de él, dentro de ese texto, porque eso es lo primero que tenemos que definir, ¿no? O sea, primero tiene que haber un texto y se tiene que compartir, ¿no? Se tiene que mostrar a las personas.
para precisamente que las otras personas, o sea, el público lector, reconozca y evalúe también si eso le resulta que es un poema o no, porque de nada sirve que uno escriba y que guarde lo que uno escribe en el cajón del escritorio y no se lo muestre a nadie. Un maestro que precisamente tuve en la Escuela de Escritores de SOGEM, el maestro Saúl Ibargoyen, nos decía que uno no es poeta porque uno diga que es poeta. Uno es poeta precisamente porque los demás nos reconocen como poetas. ¿Y cómo nos reconocen los demás como poetas? Precisamente porque mostramos lo que escribimos, mostramos nuestras creaciones y entonces la gente reconoce o no reconoce si allí hay poesía o no hay poesía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que determina entonces que en un texto haya poesía o no haya poesía? Y es ahí donde entra el poder, lo que yo le llamo el poder magnético de la palabra poética. Es decir, hay palabras que por sí solas ya son poéticas. Hay palabras que por su connotación, ¿sí? Por lo que nombran y por lo que denotan, ya son poéticas de por sí, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues a lo largo, precisamente, el poeta no escribe en el éter, no escribe sobre la nada, o sea, hay toda una tradición y bueno, el mismo lenguaje, pues es algo heredado, es una herencia. Entonces el poeta no nace en la nada, ¿no? El poeta viene de una tradición y forma parte de una cultura y de un lenguaje, de un idioma también. Y dentro de ese idioma y dentro de ese lenguaje y dentro de esa cultura hay palabras que ya se reconocen como palabras poéticas. Esas palabras poéticas atraen otras palabras, ¿sí? Esas palabras poéticas que ya consideramos como parte de las palabras poéticas, atraen otras palabras poéticas. Precisamente se habla del campo semántico, ¿no? De las palabras. A mí me gusta hablar más que del campo semántico, del campo magnético de las palabras. Pensemos, por ejemplo, en una palabra cualquiera. Pensemos en la palabra mar. La palabra mar, nada más su propia enunciación, nos trae a la cabeza, nada más de oírla, otras palabras con las cuales la relacionamos, ¿sí? Otras palabras con las cuales la relacionamos y pueden ser palabras concretas, otras palabras concretas, o sea, palabras que se refieren a objetos, a cosas concretas como mar, barcos, peces, olas, tormentas, ¿sí? O puede ser que también nos atraigan o nos inspiren ideas con palabras abstractas, con sentimientos también. Inmensidad, soledad, libertad. Es decir, esa sola palabra, la palabra mar, evoca, ¿sí? Y nos hace que aparezca en nuestra mente y que la relacionemos, de acuerdo obviamente con nuestra experiencia personal, con otras palabras que se relacionan con el mar. Y eso diríamos, ese es el campo magnético de esa palabra. Sin embargo, a veces ese campo magnético resulta, vamos a decirlo así, esa familia de palabras que invoca la sola palabra mar, resulta insuficiente para poder trabajar con ella de manera poética. Y entonces tenemos que introducir otro tipo de palabras. Otro tipo de palabras que a lo mejor no son tan poéticas como esa palabra mar o como las palabras relacionadas con el mar, y que sin embargo, al introducirlas de una manera efectiva, de una manera
armónica, de una manera precisamente poética, las introducimos dentro de ese texto y entonces se contagia, se imanta de ese magnetismo de la palabra poética. Pensemos, por ejemplo, que estamos hablando un poema sobre tema marítimo, sobre el mar, y de repente se nos ocurre que queremos poner la palabra tractor dentro de ese poema marítimo. Obviamente la palabra tractor no tiene relación inmediata con el mar, porque el tractor se refiere a la tierra y obviamente el tractor resulta inútil en el mar. Ah, precisamente por eso encontramos esa relación, podemos encontrar precisamente esa relación y entonces creamos una imagen a partir de juntar las dos palabras, mar y tractor. Y entonces la unimos con otra palabra que es inútil. Y entonces decimos, me siento tan inútil como un tractor arando en el mar. Y ya tenemos un verso. Y ya tenemos poesía. Porque creamos una imagen. Creamos una imagen que le va a decir, que va a reflejar, ¿sí?, una emoción y un sentimiento en la mente del lector y que le va a evocar otros significados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, pues bueno, muy elemental, precisamente de cómo funciona el poder magnético de las palabras dentro de la poesía, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eso es pues ir armando e ir jugando e ir eh, invocando la palabra poética, ¿no? Porque sí, bueno, para muchos escritores, muchos poetas, eh, la poesía surge de lo más íntimo, surge de lo más profundo del ser y a veces parece que el poema surge de algo externo al que lo escribe, es decir, como si nos lo estuvieran dictando, como si nos lo estuvieran eh, eh, susurrando al oído y entonces nosotros lo único que hacemos es precisamente transcribirlo tal cual, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos o no podemos determinar exactamente de dónde viene, sino simple y sencillamente lo escribimos y sale ahí la poesía, ¿no? Es cuando precisamente el poeta, el escritor, el poeta, se conecta con lo más profundo de su creatividad y de su ser. Y muchos, pues bueno, a lo largo de la historia, pues bueno, se ha hablado de la musa, de la inspiración, de las diosas que le dictan al poeta y que el poeta está en contacto con ella, ¿no? Todo eso, pues bueno, todo depende también de quién escriba y de cómo experimente la poesía, cuál sea su experiencia poética, ¿no? A la hora de escribir, y eso ya depende de cada quien. Lo cierto es que sí, hay personas que aunque no quieran, aunque se resistan, ven la realidad poéticamente y escriben y hablan y perciben la realidad como poetas. Y hay personas que no lo perciben tan poéticamente y que también escriben, pero no están tan en contacto con esta fuerza magnética de la poesía. Y también pues hay escritores que no se les da absolutamente para nada la poesía, aunque escriban poesía o aunque digan que escriban poesía. Aunque, lo que decía es que precisamente esto es lo que hace la cuestión de ir sabiendo qué es si lo que escribimos se acerca a lo poético o no se acerca a lo poético. Porque era lo que decíamos antes.
¿cuándo sabemos cuándo algo que de lo que escribimos podemos llamarlo poema o tiene cara de poema? Y es precisamente ahí donde entra la cuestión de la técnica, porque todo arte es técnica, ¿sí? Eh, Todo arte para convertirse en arte con valor tiene que ser el dominio de la técnica, tiene que saber, tiene que tratarse de cierta manera, tiene que tratarse de cierto modo para que precisamente se convierta en arte. Porque si no, pues nada más estamos ante ejercicios, ¿no? Eso también es parte del debate en la actualidad, no solamente en la literatura, sino en todas las artes, de qué es lo que determina que algo sea considerado como arte, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el arte contemporáneo, ¿no? En todas estas obras de arte contemporáneo, ¿no? Como pues estas obras, ¿no? De arte conceptual, ¿no? De una caja de zapatos vacía en una sala de un museo, o plátano pegado con cinta de masking tape en una pared, y ya eso ya es considerado una obra de arte. Finalmente a lo que se ha llegado es, bueno, ¿qué es el arte? Pues el arte es lo que se dice que es arte, y pues de alguna manera eso también ha llevado a eh, pues cuestionar precisamente qué es poesía y qué no es poesía. Veamos, por ejemplo, pues los experimentos que se han hecho, que a mí me parece pues eso, que nada más son experimentos. Por ejemplo, los poemas con emojis, ¿no? Que por ahí se hicieron poemas con emojis, que yo no tengo nada en contra de que se haya hecho, y creo que hasta le dieron una beca a esa persona que hizo esos poemas con emojis. Es un experimento, está experimentando los alcances, ¿no? Con nuevas formas, y eso es válido, totalmente válido en todas las artes. Que ese experimento le haya salido y que de allí haya resultado una nueva tendencia donde ahora los poemas van a ser con emojis, eso ya es otra cosa. Pero es válido experimentar. Y es más, en el arte, el verdadero artista es precisamente el que expande los límites de su propio arte. ¿A través de qué? A través precisamente de la experimentación. Pero no solamente, no nada más de la experimentación por la experimentación, sino de una experimentación precisamente pensada y validada a través del conocimiento de la tradición de su propio arte. ¿Sí? Eso es una cuestión, por ejemplo, también que tiene que ver con, por ejemplo, la predominancia actual del verso libre a la hora de escribir poesía, ¿no? Donde precisamente, pues bueno, aquel poeta que se atreve a escribir poesía con formas clásicas y con métrica y todo esto es tomado como que es anticuado, ¿no? Eso ya no se usa, ¿no? Eso ya no es, ya no, y no solamente eso, sino que se dice, eso yo no lo tengo que aprender como poeta, ¿no? Yo no tengo que saber cómo se escribe un soneto, o cómo se escribe una décima, cuántas sílabas tiene que tener, darles versos. Eso es precisamente lo que no es válido para alguien que pretende ser un artista serio, es decir, un poeta serio o tomado en serio. Precisamente el trabajo del poeta y de cualquier artista, y en el caso de los escritores, pues es también muy importante, pues tenemos que saber y tenemos que conocer cuál es nuestra tradición, de dónde venimos, para precisamente no solamente enriquecer nuestro propio arte, dialogar con esos escritores que nos antecedieron,
y al mismo tiempo cuestionarlos, ¿sí? Pero no podemos empezar al revés, no podemos poner la carreta delante de las mulas. Es decir, tenemos primero que saber cuál es, conocer nuestra tradición, empaparnos de nuestra tradición y a partir de eso ya podemos romper con ella, cuestionarla, retorcerla, criticarla, atacarla si ustedes quieren, pero primero tenemos que conocerla, ¿sí? Porque muchos, sobre todo poetas, y que eso sí me lo he encontrado bastantes veces, dicen, yo no leo a otros poetas porque no me quiero contaminar, porque no quiero que me contaminen, como si fuera, su poesía fuera prístina, ¿no? Como si fuera virginal, como si se fuera a manchar con el contacto con otra poesía. Y digo, bueno, pues vamos a leerla, vamos a leer a esos poetas virginales o poetas virginales que no leen a otros poetas para no mancharse, y pues resulta que son muy elementales, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque están empezando, porque están haciendo una poesía muy elemental. Entonces, pues bueno, ya me comí una parte de mí por, por mi falla, mi falta de luz, me comí una parte, pero yo quiero compartir con ustedes, ya que estamos en esto de la poesía, pues dos ejemplos de este tipo de estos dos bandos de la poesía que yo mismo he ejercido para ilustrar, ¿no? No nada más para decir que se hace, sino que yo mismo he experimentado con esos dos elementos. Yo soy, especialmente, ahí yo tengo que confesar, yo soy más de eh, precisamente eh, tratar de escribir poesía no tan complicada o no tan críptica, no tan oscura, ¿no? Sino que sea una poesía, sí, con palabras cotidianas, palabras comunes, pero que precisamente tengan este valor poético, ¿no? Entonces, creo que este poema ilustra bastante bien, es un poema que precisamente se llama Escribir, en el cual, si ustedes se dan cuenta, los versos van precisamente escalando hasta convertirse en versos donde hay palabras que no necesariamente son poéticas, pero que sí funcionan como palabras poéticas, precisamente por la forma en cómo está compuesto el poema. Entonces, lo voy a leer. Escribir. Escribir como si no hubiera más remedio. Escribir aunque sea un poco, donde sea, cuando sea, como si te estuvieras desangrando, como si de veras te doliera, como si se te fuera la vida, como respirar un aire enrarecido, como si fuera lo único importante. Escribir aunque a nadie le importe. Escribir como se arregla un jardín, como les crecen ramas a los árboles, como cae la lluvia sobre las flores, como se escurre el agua entre la tierra yerma, como el susurro de la madrugada, como el rugido de un huracán. Escribir como la brisa, escribir como la indecisión de la marea, escribir como un rinoceronte enamorado, como el vaivén de unas caderas, como el delgado tirante de un sostén. Escribir en la noche sobre la noche. Escribir sobre tu cuerpo. Escribir al final de tu espalda. Escribir sobre tu ausencia. Escribir como el llanto de un niño, como un duelo de esgrima, como un concierto de helicópteros, como el tintineo de copas infinitas, como una ráfaga de metralleta. Escribir como una bomba atómica. Escribir por escribir. Escribir como nadie. ¿Sí? Eso, por ejemplo, va, digo, espero que que se note cómo va escalando poco a poco hasta ir incorporando precisamente
imágenes y palabras que no necesariamente podrían ser, aisladamente podrían ser consideradas poéticas, pero dentro del poema funcionan porque establecen relaciones con los otros versos y con las otras palabras, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿quién pondría en un poema, pues, la palabra rinoceronte, ¿no? Un rinoceronte, pero no es un rinoceronte, es un rinoceronte enamorado. Pero, por ejemplo, un duelo de esgrima, un concierto de helicópteros, ¿no? Una ráfaga de metralleta, pues no podría ser considerado como algo muy poético, y sin embargo funciona, bueno, creo que funciona, pero es, por ejemplo, ahora, nada más voy a leer una estrofa de otro poema que se llama Sin Saber, que es un poema más largo, pero que precisamente tiene esta intención de decir, bueno, ¿y qué es lo que quiere decir este poema? ¿Cuál es el significado de este poema? ¿A qué se está refiriendo este poema? Que precisamente de eso trata el poema, es de no saber de qué diablos es la poesía, qué es lo que está diciendo, y sin embargo dice, pero no es algo tan definido como en el poema anterior. No sé qué diablo sea la poesía, pero las larvas del viento se alimentan de los sueños de los hombres. Camisas rojas se rinden ante la certeza del ansia. Los escritorios se vacían de amorosas notas y almuerzos a medio consumir. Las callejas se rompen en mil pedazos. En mil pasos, pedazos de noche se agolpan en el pecho. Las putas no entienden de arrecifes. Nadie se salva de la inquietud. No sé qué diablo sea la poesía, pero palabras asaltan las pantallas y se confunden con el cabello de las mujeres. Los pájaros se agolpan en la planicie del insomnio y las nubes emprenden una galería de ausencias. Cada gota restaña otra gota, cada latido consuela a otro latido en la encendida cadencia del ámbar. Las paredes azules tiemblan desde la plataforma del olvido. En cada cortina se esconden ojos asesinos, lamentables testigos de la muerte. Nada los salva, nada los condena, sino su propia angustia. Si usted me pregunta, Moni, ¿qué quieres decir ahí con eso? No sé. O sea, exactamente qué dice eso, no sé, pero suena poético, suena como poesía y es poesía. Es decir, si suena como poesía, si suena poético, es poesía. Y si no suena poético, no es poesía. Sé que no defino no se define muchas cosas, pero no soy tan claro como que entonces que, pues es que sí, la poesía tiene que sonar como poesía. Esa es mi posición. Y pues para otra ocasión, pues dejaremos precisamente hablar de cómo se compone lo poético, cómo un texto podemos convertirlo en algo, podemos convertirlo en algo, en un texto que no sea tan poético, podemos convertirlo en algo poético, ¿sí? Que eso es precisamente el trabajo, el arte y la técnica que debe de tener el escritor. Pero bueno, creo que pues hasta aquí, disculpen ustedes por la interrupción involuntaria, pero bueno, espero que pues bueno, por lo menos haber contribuido algo para pues esta cuestión, y sobre todo para las personas que tienen intenciones, los más jóvenes que tienen intenciones, y no tan jóvenes también que tienen intenciones o que quieren escribir y que quieren de alguna manera saber o orientarse en eso. Entonces, bueno, no me queda más que pues agradecerle a todos ustedes, a todos los que estuvieron, se conectaron y se mantuvieron a pesar de la interrupción. Y pues bueno, nada más para también hacerles una invitación. El próximo lunes iniciamos precisamente de manera digital, iniciamos un curso de poesía que bueno, ustedes pueden entrar a mis redes sociales, que yo estoy en Facebook, en Instagram, para ver cómo empezamos el próximo lunes, es de 6 a 8 de la tarde, y pues bueno, allí están todos los datos para que ustedes
puedan, si están interesados, si se les llama la atención, participar en este taller de poesía. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, maestro Guillermo Vega. Es un placer tenerlo aquí y haber escuchado su charla literaria muy, muy interesante. Por aquí tenemos un comentario de Alberto Llanes que nos dejó, nos saluda y nos dice que es una bonita tarde de poesía y voces que confluyen. Gracias, maestro, por su comentario. Y maestro, pues en esa interesante charla, el poder magnético de la palabra poética, hemos aprendido cosas que para los que tenemos ese deseo de aprender y seguirnos cultivando en el arte de la poesía, nos serán de mucha utilidad. Ahora cedo la palabra a algunos de los presentes para si gustan hacer algún comentario o plantear alguna pregunta al maestro en torno a la charla. Aquí estamos. Gracias. Adelante. ¿Nos pueden indicar abriendo su micrófono, si son tan amables? ¿No? Sí. ¿O sí? A ver, la maestra de Aurora, por ahí vimos que levantó su mano. Sí, es tan amable, maestra. Y gracias. Bueno, un saludo afectuoso para el maestro Guillermo, a quien más de algún modo le hemos seguido desde la Facultad de Letras y Comunicación. Yo quisiera preguntarle, maestro, esto es una pregunta común, pero me parece que a veces con el tiempo se vuelve quizás más difícil de contestar, que es el famoso decálogo personal, ¿verdad? Usted como creador y también como promotor y tallerista, quizás tiene a la mano, digamos, una serie de principios pensemos ahora del creador de poesía, que los ha aplicado quizás o los ha venido decantando de una experiencia sistemática en el ejercicio creativo, y en ese sentido, ¿cuál sería como su propio decálogo, anticipando que desde luego cada creador tendrá la obligación de buscar su propio decálogo, ¿verdad? Pero pues, se lo pregunto. Bueno, pues así como que un decálogo sobre la poesía, no lo he, tendría que reflexionarlo y armarlo así en forma de decálogo, ¿no? Pero sí, tengo algunas pautas. Por ejemplo, el texto, o sea, cuando uno tiene precisamente esa intención de escribir o necesidad de escribir algo que, bueno, que tiene una intención poética, pues si de primera instancia se escribe y no se le encuentra forma de poema o no se le encuentra valor poético, hay que desecharlo y volver a escribir. Es una de las cosas. A veces uno puede escribir 20 cuartillas, digo, seguramente a ustedes que son también oficiantes de la poesía, uno puede escribir 20 cuartillas, 20 páginas, y a lo mejor nada más se salva un verso o dos versos, son los que verdaderamente valen la pena, y esos son los que se conservan, y todo lo demás, pues nada más fue preparación para eso, ¿no? Fue preparación para eso. Entonces ese es el primero. Ahora, el poema, para mí el poema adquiere su propia forma, ¿no? O sea, eso es lo que hay que descubrir, cuál es la forma final del poema. Creo que, digo, a menos que sean ya grandes poetas, pero sí, digo, leyendo entrevistas y leyendo cosas de otros poetas y escritores, nada sale de primera intención. Ese es otro, ¿no? Nada sale de primera. Un poema no nace de primera intención. A veces sí, casi ya sale perfecto, ya casi sale completo, pero a veces hay que quitarle cosas. Sin embargo, si hay poesía allí, hay que quitarle lo que le sobra. Decía Miguel Ángel, ¿no?
Miguel Ángel Buonarroti, la escultura ya está en el mármol, en el bloque de mármol, nada más hay que quitarle lo que le sobra, o sea, ya está dentro. Entonces, si el poema es poema, si el texto es poema, pues nada, hay que quitarle lo que le sobra para que quede el poema nada más, ¿no? Eso es. Entonces, si tiene cara de poema, pues nada más hay que embellecerlo, quitarle, ponerle, ajustarle y ya queda. Pero muy pocas veces, de primera intención, un texto queda como es. Entonces, ese es el otro elemento. Hay que revisar y componer y revisar y componer y volver a componer y volver a revisar hasta que quede uno satisfecho, más o menos. Y a veces eso no resulta siempre. Hay poemas que simple y sencillamente pues no cuajan, no terminan de cuajar, no queda uno conforme, ¿no? Y a veces un poema que uno pensaba que estaba muy bien, pues nada más se pueden rescatar 2, 3 versos y pues ni modo, eso es lo que quedó de todo el poema, ¿no? Digo, pues nada más, eso es nada más algunas reflexiones, pero sí, creo que voy a atender su provocación, maestra, y voy a reflexionar sobre eso y voy a tratar de hacerlo como un decálogo, ¿no? Que precisamente estaba revisando, por ejemplo, este libro que pues es un clásico ya, que es el arte de la poesía, precisamente de Ezra Pound, ¿no? Que este es sensacional, precisamente que son sus reflexiones sobre lo que debe ser lo que es la poesía, ¿no? Y que tiene partes así como decálogos, dice, por ejemplo, no emplees una sola palabra superflua ni un solo adjetivo que no sea revelador, ¿no? O sea, no debe de haber palabras que le sobren, ¿no? Entonces, esa es una cuestión con eso. Pero bueno, eso era lo que yo quería decir. Por acá había una pregunta, creo, del maestro Llanes. Dice, ¿en qué o cómo nos ayuda la poesía con la labor de la escritura en prosa para los que escriben narrativa? ¿Cómo nos ayuda el arte poético en la prosa? ¿Es necesario, qué sé yo? ¿Es necesario, qué sé yo? Sí, sí es, o sea, es más, o sea, los narradores tendrían que leer bastante poesía, porque precisamente ahí o sea, es como tener un arsenal. Digo, bueno, evidentemente yo soy muy tragón, entonces yo siempre lo comparo todo con la cocina. Es como tener, para escribir narrativa, es como tener condimentos. La poesía es no que vayamos a tener raptos poéticos en la narrativa, sino que precisamente la poesía nos puede ayudar a enriquecer las descripciones a través de metáforas, de imágenes poéticas. Y en lugar de ser tan, vamos a decirlo así, tan gris o tan directo con una descripción, podemos utilizar un giro poético para describir un personaje, una característica de un personaje, una emoción, ¿no? Y eso es lo que agradece muchísimo el lector de narrativa. Digo, eh, las imágenes que utiliza Rulfo, ¿no? O sea, los tropos que utiliza Rulfo son eminentemente poéticos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Y sí, obviamente, sí tiene que ayudar, sí tiene que, el narrador sí puede y tiene que aprovechar de lo poético. Claro, hay una cuestión bien interesante. Cuando un poeta se pone a narrar, no resulta tan efectivo, porque precisamente como está acostumbrado a lo poético, de repente ahora sí que se le va el condimento poético y no resulta tan efectivo a la hora de narrar, ¿no? Entonces se le nota a un poeta que empieza a narrar, se le nota a lo poeta, porque está acostumbrado a trabajar el lenguaje de otra manera, ¿no?
pero yo creo que para los narradores que no son poetas, les ayuda mucho incorporar elementos poéticos cuando lo amerita dentro de la narración y dentro de un cuento, sí, dentro de las narraciones. Bueno, pues creo que ya me fui de tiempo, pero pues bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias por la hospitalidad. Y pues bueno, perdón, nuevamente yo estoy muy apinado porque nunca se me va la luz y hoy, precisamente hoy, se fue 2 minutos y se me apagó ahora sí que se me apagó el módem y por eso me tardé en que agarrara otra vez el módem, pero bueno, les agradezco mucho a todos, ¿no? Su presencia y su invitación. Y pues bueno, pues sigamos con el encuentro.